La medicación y el embarazo, un tema que preocupa a menudo a las embarazadas. Soy la doctora Natalia García Montaner y en este vídeo os voy a hablar sobre todo lo que nos ha de preocupar alrededor de la medicación durante todo el embarazo. En primer lugar, a tener en cuenta que cuando estamos embarazadas tenemos que ser muy prudentes a la hora de usar dependiendo de qué tipos de medicaciones, porque muchas de ellas pueden tener un efecto nocivo sobre el curso del embarazo o sobre el feto. A continuación os explicaré en qué sentido lo pueden afectar. Pero hay una afirmación que oigo a menudo y que yo estoy completamente en contra, que es una afirmación que se oye que como estás embarazada no puedes tomar nada. Eso es falso. Las embarazadas, ante todo, son mujeres y son personas. Y como persona, pues pueden sufrir enfermedades, tener accidentes y cualquier tipo de episodio agudo que requiera la medicación que sea oportuna en cada momento. Por tanto, la embarazada, cuando está justificado, se la habrá de medicar como a cualquier persona, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de una serie de consideraciones a tener en cuenta. Primera consideración: hacer estudios en embarazadas para valorar qué efectos tienen sobre el curso del embarazo ciertos medicamentos, como podéis imaginaros, es imposible. Entonces llegamos a la conclusión de que los medicamentos se pueden usar o no en función de estudios que se hacen sobre animales, uso compasivo que se ha hecho de medicaciones en casos de necesidad, en casos agudos y que ha sido necesario administrar medicaciones a las embarazadas y entonces se valora qué es lo que ha sucedido. Casos en los que se ha administrado medicaciones sin saber que la gestante lo estaba, de embarazada, y entonces pues se valoran. En base a todas estas informaciones, pues tenemos un poquito la composición del lugar de qué fármacos son los que podemos administrar con seguridad en las embarazadas. A este respecto, tener en cuenta que hemos de diferenciar sobre todo el primer trimestre de embarazo, porque es cuando se están formando todos los órganos fetales, y es el periodo más delicado en que cualquier incidencia externa de algún fármaco o alguna sustancia externa pueden provocar malformaciones sobre el feto. Y después también a tener en cuenta que es muy diferente el uso puntual de una medicación en un momento determinado, que sobre todo si es durante el segundo o el tercer trimestre no tiene por qué tener ninguna repercusión, y otra cosa es el uso mantenido a lo largo de todo el embarazo. Por ejemplo, los tranquilizantes o pastillas para dormir, las benzodiazepinas, pues si en un momento determinado del embarazo hay un motivo justificado para hacer uso de ellas, pues no tienen problema. Pero si de forma habitual y rutinaria a lo largo de todo el embarazo tomamos este tipo de medicaciones, pues el bebé cuando nace también necesita su dosis y se manifestarán síntomas de síndrome de abstinencia del feto que está acostumbrado a tomar esa medicación. Después, también una consideración a tener en cuenta con los medicamentos es que siempre tendemos a prescribir fármacos que tienen una larga evolución en el mercado. Cuanto más antigua es la molécula y cuanto más tiempo hace que lo estamos prescribiendo en embarazadas, pues más experiencia tenemos de que no hay ningún problema por la administración de ese medicamento. Por ejemplo, para cualquier dolor a lo largo del embarazo, habitualmente prescribimos o recomendamos el paracetamol. Es la primera elección de analgésico para una embarazada, porque es una molécula antigua, se ha dado a menudo, con mucha frecuencia y durante muchos años, y sabemos que no tiene una repercusión sobre el recién nacido, sobre el niño. Las moléculas, cuanto más modernas son, pues tienen menos tiempo de haberse experimentado su efecto y somos un poquito más prudentes a este respecto. Resumiendo, cuando haga falta tomar una medicación, siempre bajo consejo médico, evaluando en cada caso cuál es el más recomendable, o por ejemplo, si hay que dar un antibiótico, pues los hay que son
más recomendables durante el embarazo y otros que lo son un poco menos, pero que si la embarazada lo requiere, pues se tendrá que tratar de la dolencia que sea necesaria. Y aunque no son exactamente medicamentos, voy a comentar ahora muy por encima el tema de las radiaciones, ya que también sabemos todos que tienen un efecto negativo sobre la formación de los órganos fetales durante el primer trimestre de embarazo, pero es un efecto acumulativo según dosis. Si estás embarazada o crees que estás embarazada, pues consúltalo siempre con el personal sanitario oportuno, y si es posible evitar una exploración radiológica, pues mejor. Pero cuando es imprescindible, pues se pueden realizar radiografías o TACs si realmente el proceso lo requiere, y si no es necesario exponer a los rayos el abdomen, pues se tapa el abdomen de la gestante con un delantal de plomo para evitar que lleguen los rayos a la cavidad uterina. Pero que si es necesario, también la embarazada se puede someter a exploraciones radiológicas sin problema. Y después dedicaremos un capítulo exclusivo al efecto del tabaco y del alcohol y las drogas que se deberían evitar completamente durante todo el embarazo. Otra consideración que tenemos que tener en cuenta sobre los fármacos durante el embarazo es que hay algunos fármacos que no tienen una contraindicación a lo largo del embarazo, pero que cuando se acerca la fecha del parto es conveniente evitarlos. Es, por ejemplo, los antiinflamatorios de uso más común. Podría ser pues el ibuprofeno, el diclofenaco, el desquetoprofeno, todos estos antiinflamatorios que son de uso común, que si es necesario por una infección, por un absceso, se pueden dar este tipo de fármacos durante el embarazo, pero tienen un efecto negativo sobre los cambios circulatorios que tiene que hacer el feto cuando nace. Justo el feto al nacer experimenta unos cambios en su circulación que mientras estaba en el vientre materno no requería que toda la sangre pasase por el pulmón para oxigenarse, porque en el pulmón no hay aire, pero en el momento en que nace, el pulmón se expansiona, el bebé respira, y a partir de ese momento toda la circulación sanguínea pues tiene que hacer un paso por el pulmón para irse oxigenando. Estos son unos cambios circulatorios que experimenta el feto de forma espontánea, pero que pueden verse un poquito interferidos por el uso de este tipo de antiinflamatorios en los días previos al parto. Por tanto, a tener en cuenta que este tipo de medicaciones, cuando se acerca la fecha probable de parto, pues siempre que sea posible, intentar evitarlos. Y después de tener en cuenta todas estas consideraciones, pues simplemente que sepáis que hay unas clasificaciones que están redactadas por la Food and Drug Association que clasifica los medicamentos en 5 categorías. La categoría A es la categoría que incluye todos los medicamentos de libre prescripción durante el embarazo y que ni los estudios en animales ni en humanos han mostrado ninguna repercusión fetal. La categoría B es la de los medicamentos que también se prescriben con mucha frecuencia, que han demostrado que no tienen efecto, aunque no hayan estudios en embarazadas que puedan decir lo contrario. La categoría C es aquella que engloba todos los medicamentos que se han visto que puede ser que tengan algún que en las personas no parecen tener ninguno. La categoría D es la que no se suele prescribir, son aquellos que sí que han demostrado efectos fetales y que solo hay que prescribirlos en casos muy concretos cuando realmente los beneficios superen a los riesgos. Y una final categoría X, que son medicamentos con efecto muy nocivo sobre el embarazo o sobre el feto, que están contraindicados y no se deben dar en ningún concepto, ¿vale?
Entonces, estas categorías están publicadas, es fácil encontrarlas y consultar los diferentes fármacos para ver si son de una u otra categoría a la hora de poderlos prescribir. Y esto es todo lo que os quería contar sobre el tema de la medicación y el embarazo, y recordaros de que si tenéis alguna consulta concreta sobre algún tema concreto, pues que sepáis que a través de nuestra web Ginecool, en la que encontraréis el enlace en nuestro canal, podéis hacer consultas online de cualquier cosa que os preocupe. Y esto es todo por hoy. Me despido hasta el próximo vídeo. ¡Salud!